la reforma política y electoral. Concejal Baena tiene la palabra. Un saludo a todos y a todas, a la presidenta del Congreso, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, muchas gracias por la invitación, también a la doctora Elizabeth Ungar y a todos los voceros y representantes de los partidos políticos, a todo el auditorio, también a los invitados internacionales. Tuvimos oportunidad de escucharlos esta mañana con unos planteamientos muy interesantes que nos ponen en contexto, y creo yo que es muy bien traído este foro, porque el tema de la reforma política sí hay que verlo en contexto con todo el tema de la paz en Colombia. Digamos, nosotros podemos asumir el tema de la reforma política en sí mismo, considerado los artículos, pero el tema de fondo es el tema de contexto, el tema de la guerra y del posconflicto. Es más, esta mañana le leyó una carta de Francisco Galán que él le envió aquí al auditorio y decía: miren, si ustedes con la reforma política siguen adelante, no vamos a hacer nada, porque necesitamos una reforma política diferente que nos abra espacio. Por ejemplo, que a nivel de las regiones puedan crear la posibilidad de listas de personería jurídica, así sean regionales. Pero ustedes, señores congresistas, por favor adecúense a esa realidad, porque si no de entrada ya le están colocando un tropiezo al proceso de paz. Aunque el comisionado de paz planteaba que hay dificultades todavía con el ELN, que no hay una voluntad política expresa de abandonar las armas, la base no está respaldando a los negociadores. De todos modos, un negociador dice: esa reforma política no nos sirve, ya es una barrera de entrada, es una restricción para lo que el país necesita. Entonces, si vamos a hacer una reforma política, eso es lo primero que diríamos, pues hagamos una reforma política pensando en posibilitar espacios para la paz y para la democracia, espacios de participación política, de inclusión. La presidenta del Congreso dijo: hay que imponer la convivencia y los valores democráticos, textual, el diálogo y las instituciones. El comisionado de paz habló del pluralismo político. Los invitados internacionales manifestaron que a nivel internacional la experiencia siempre ha sido así. El legislativo ha llevado a la carga estos procesos, de la continuación, de hacer las reformas, de llevar a la práctica todo lo que se materialice en un proceso de paz. Nosotros, bien sea que estamos en un conflicto interno o estamos en época de conflicto o de posconflicto, sí tenemos que hacer perspectiva y empezar a adelantarnos. Porque con esta reforma política estamos encerrando espacios en vez de abrirlos, y estamos retrocediendo frente a lo que se logró en el año 1991, que es la otra reflexión que se hizo. ¿Qué ganó el país? Se hizo un acuerdo, el senador Petro ahora hablaba, un gran acuerdo, perfecto, un gran acuerdo con los actores políticos y sociales, listo. A eso hay que apuntarle. Pero ese acuerdo político debe trabajar sobre la base de conservar lo que ya quedó plasmado en la Constitución. Es que en la Constitución se habló de representación, en la Constitución se habló de inclusión, y en esta reforma política estamos hablando de exclusión, de cerrar las posibilidades a las minorías. Por ejemplo, hoy se habla del sujeto político. Entonces, el sujeto político es la izquierda y la derecha en Colombia. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué solo la izquierda y la derecha? Que la izquierda civilizada, democrática, y la izquierda violenta, la derecha violenta o la derecha civilizada, pero no hay más opciones en Colombia. No, nosotros desde Mira nos oponemos a ese criterio. El sujeto político tiene otro espectro, también hay otra gente ahí como Mira, gente que contempla la política y la reivindica como la argumentación pública, la deliberación, como el mejor argumento, como que la política gobierna sobre la economía, la política enrumba a los estados y la política abre espacios para la toma de decisiones. La política no como exclusión, no como la captura del Estado a través de los intereses privados, que es lo que se vive en Colombia, sino como la apertura de la política. Y en ese sentido reivindicamos la labor política independiente del movimiento Mira. Que en el Congreso de la República es claro, hay partidos juridistas, partidos de oposición, el Polo, el Partido Liberal, y un partido independiente que es Mira. Entonces Mira también es sujeto político, pero a Mira en esta reforma política la están sacando. Están subiendo el umbral del 2 al 5%.
Y eso es un absurdo, porque ya esa discusión se había dado en la reforma política anterior del año 2003, ya eso estaba superado. ¿Qué relación de causalidad existe entre el problema del paramilitarismo, de la parapolítica, del narcotráfico, del terrorismo y afines, con el tema de los umbrales? No tiene ninguna relación de causalidad. ¿Cuál es la justificación técnica? ¿Quién exhibe la documentación y las pruebas, o las investigaciones o los elementos para reducir la democracia a unos números, a un umbral? Que no es el 2 sino el 5%, porque no el 8%, porque no el 10%. ¿Dónde está el estudio técnico para argumentar que la democracia se tiene que reducir a números? Nosotros pensamos también que debe haber un acuerdo político y social con unos mínimos éticos. Unos mínimos éticos para la reforma política. ¿Cuáles serían los mínimos éticos que para el movimiento MIRA deberían tenerse en cuenta? Que se coadyuve a la paz, que esto le sirva a la paz del país, y que tenga en cuenta las lecciones dejadas del proceso del año 91. Se pensaba que ya se había logrado mucho y no se logró mucho. Otro mínimo ético es que sea incluyente en materia de representación política. El mínimo ético es los acuerdos donde todos vamos a coincidir. O sea, Mira le camina eso. Si a Mira le invitan a una reunión, le dicen, hablemos, como decía ahora el concejal Samuel Arrieta, hagamos una deliberación pública, un debate en el Congreso de la República y abramos la discusión. Para Mira eso es la política. No acuerdos por debajo de la mesa, sino la discusión pública. Discutamos públicamente. ¿A qué le camina Mira? Mira le camina eso. Que sea incluyente en materia de representación política, que tenga en cuenta el tema de la paz, que fortalezca los partidos en la parte ideológica, que eso es lo que están diciendo ahora, que es una falacia, que quieren fortalecer a los partidos políticos, pero no es cierto. Están pensando en términos económicos, que la financiación del Estado y las ayudas económicas del Estado sean para unos pocos, porque no quieren compartirlas con otros partidos políticos que son nuevos. Por ejemplo, el movimiento Mira tiene apenas 8 años en el escenario político del país. Entonces no, que le quede a 6 o 5 partidos políticos ya, toda la financiación, para disfrutar de los espacios televisivos y el respaldo del Estado. Que se impida la captura del Estado a manos de intereses privados ilegítimos y que se reivindique el concepto de la política y se restablezca la confianza ciudadana en ella. Que los sujetos políticos no son solo actores de izquierda y derecha, sino también hay actores independientes. Que no se permita la entrega de avales de manera indiscriminada y que se elimine la operación avispa que no se ha podido superar. Que se abra la elección popular para cargos como Contralor y Procurador y analizar el tema a nivel de Cortes también, para evitar la concentración en manos del Poder Ejecutivo. Que se introduzcan reformas sociales en el país y que la economía no prevalezca. Déjenlo al mercado, eso es el lema hoy en día, que el mercado defina, no, que la política defina y imponga restricciones de carácter ambiental y social dentro de ese mercado, dentro de esa economía. Que sea coherente y no contradictoria con los fines buscados y que no se imponga la tiranía de la mayoría. Son los mínimos éticos para caminarle a un acuerdo de esta naturaleza. ¿Cuáles son las reformas o propuestas? Me demoro un minuto. La primera, prohibición total de la doble militancia. Eso no está contenido en la reforma. A esto le camina Mira. Hoy es parcial porque se habla de coaliciones para las candidaturas uninominales, que es lo que plantea el senador Petro. Si es eventualmente una candidatura del sector uribista, entonces todos los partidos están legitimados para apoyar eso. ¿Cuál es el fortalecimiento de los partidos? No, que cada partido lleve su candidato, que cada partido exprese su identidad ideológica, que pongan las cartas sobre la mesa y vamos todos a la disputa por la presidencia. Segundo, que la militancia mínima en un partido debe ser de 2 años, sin excepciones, ni aún por una sola vez. Es que es direccionada la reforma. Hay un artículo que es el 108, inciso 3, dice, por esta oportunidad se pueden cambiar de partido. O sea, faltando 6 meses para la elección, de 7 meses pueden cambiar. La misma reforma induce a eso. Entonces es contradictoria cuando dice que quieres la disciplina y el fortalecimiento de los partidos.